El combate espiritual. Padre Lorenzo Scupoli. El libro que por 19 años llevó consigo y leyó San Francisco de Sales. Capítulo 42. El arma más poderosa para vencer en el combate espiritual. Hemos venido recordando que para salir vencedores en los combates del espíritu son necesarias 3 condiciones. Desconfiar de que por nuestras solas fuerzas lograremos vencer a los enemigos de la salvación, confiar inmensamente en Dios y emplear lo mejor posible las cualidades que se han recibido. Ahora vamos a recordar la 4ª arma y la más poderosa y efectiva, que es la oración. De la oración se pueden repetir las palabras que la Sagrada Escritura dice acerca de la sabiduría. Todos los demás bienes me vinieron junto con ella. La oración es el canal por el cual se nos envían todas las ayudas que recibimos del cielo. Es la espada que Dios ha puesto en nuestras manos para que combatamos a los enemigos de nuestra salvación y los derrotemos. La oración tiene sus condiciones. Orar es hablar con un Dios que nos ama y nos escucha con infinita bondad y con gran interés para ayudarnos y defendernos. Pero al orar hay que tener cuidado de cumplir ciertas condiciones para que la oración le agrade a nuestro Señor. Los santos dicen que al orar debemos hacer 4 acciones: adorar, dar gracias, pedir perdón y suplicar favores. Puede existir un peligro que solo oremos para pedir favores y se nos olvide adorar, dar gracias al buen Dios y suplicarle perdón por las ofensas que le hemos hecho. Cuando se va a pedir un favor a alguien, es muy importante ganarnos la amistad y buena voluntad de quien va a conceder ese favor. ¿Lo hacemos así con Dios? ¿Le pedimos excusas por las ofensas que le hemos hecho? ¿Le agradecemos tantos favores que nos ha concedido? ¿Le decimos muchas veces que lo amamos? ¿O solamente pedimos y nada más? Al pedir conviene que lo que se le pide agrade al dador. Decía un santo que el cielo debe cansarse al oír que algunos solo piden bienes materiales para esta tierra. Se les olvida pedir la conversión, la salvación del alma, el crecer en santidad y el conseguir la vida eterna. Esas sí son cosas que en verdad agradan muchísimo a nuestro Señor y las concede con inmenso gusto. ¿Es eso lo que más pedimos? No se nos olvide que de las 7 peticiones del Padre Nuestro, solo una es material, las otras 6 son espirituales. Ventajas de la oración. Una de las mayores cualidades que Dios nos ha concedido a alguno de nosotros es que nos guste orar, porque la oración nos ayudará a cruzar sin fracasar los traicioneros lugares donde se encuentran las tentaciones. Por la mañana, la oración es la llave que nos abre los tesoros de Dios, y por la noche es el manto que nos coloca bajo su divina protección. Los milagros más maravillosos y los cambios más portentosos han sido preparados por muchas oraciones. En algunos apostolados, lo que falla es que se dedica mucho tiempo a hacer planes y poco tiempo a hacer oración. Así el apostolado se vuelve estéril. Toda persona fervorosa debe dedicar el 10% de su día a la oración. Defecto que empecemos a encomendar a Dios con toda fe irá desapareciendo y disminuyendo notariamente. Una condición sin la cual para que la oración tenga efecto, es necesario que la hagamos con mucha confianza en el poder y la bondad de nuestro Señor. Dice San Pablo: Dios tiene poder y bondad para darnos mucho más de lo que nos atrevemos a pedir o a desear. Podemos estar seguros de que si le pedimos con la fe y sin cansarnos, no nos negará las ayudas que necesitamos en lo material y en lo espiritual. El santo profeta repetía: ¿saben a quiénes prefiere el Señor? A los que confían en su misericordia. Tratemos de pertenecer a ese número de los preferidos de Dios. Cuanto más confiemos en Él,
más seremos ayudados por su bondad y por su infinito poder. Otra condición, para que nuestra oración sea respondida favorablemente por el Creador, es necesario que nuestro deseo sea el que se cumpla la voluntad de Dios, lo que Dios quiere y no nuestra voluntad o los propios caprichos, porque nuestra propia voluntad puede estar equivocada y nos puede hacer pedir cosas que no nos convienen. En cambio, la voluntad divina jamás se equivoca y lo que quiere para nosotros es lo que más nos conviene. Por eso, digámosle a nuestro Señor de vez en cuando que si lo que le pedimos no va a servir para nuestro mayor bien, por favor, no nos los vaya a conceder, aún en las virtudes y en el progreso espiritual, que si son bienes que nos aprovecha siempre y muchísimo. Pidamos todo esto al Señor, pero no para darnos el gusto de ser más buenos y más estimados, sino para agradarle más a Él y cumplir mejor su santísima voluntad. Obrar de manera que merezcamos lo que pedimos. Los especialistas en la oración recomiendan que para obrar con mayor seguridad lo que pedimos al cielo al orar, conviene muchísimo que tratemos de obrar de tal manera que con nuestro buen comportamiento nos ganemos la simpatía de Dios Santo, a quienes pedimos esos favores. Es lo que hacen los hijos cuando tratan de que sus padres les concedan algún favor muy especial que desean conseguir. Entonces, tratan de comportarse de tal manera bien que el papá, muy agradado por su buen comportamiento, esté más inclinado a concederles lo que le piden. Desafortunadamente, muchas veces nosotros hacemos lo contrario, pedimos a Dios algún favor o gracia que necesitamos o deseamos, pero mientras tanto nos seguimos comportando de tal manera que en vez de ganarnos la simpatía divina, lo que estamos consiguiendo es aborrecimiento y antipatía por nuestro mal proceder, y se cumple entonces aquello que decía una gran mística: con Dios, a las buenas conseguimos todo lo que deseamos y mucho más, pero a las malas no conseguimos sino fracasos. Antes de pedir, agradecer. Es sumamente conveniente que antes de pedir favores de nuestro Señor, le demos gracias por tantas bondades que ha tenido hasta ahora por nosotros. Eso lo saben hacer las gentes de mundo cuando van a pedir alguna ayuda a los poderosos. Antes les recuerdan cuán agradecidos están por sus dádivas anteriores. Así se ganan su buena voluntad para concederles nuevas ayudas. Es que el recordar con reconocimiento los favores que se han recibido es señal de que se tiene un corazón noble y agradecido. Por eso, no dejemos pasar ningún día sin dar gracias a Dios por algunos favores determinados que nos ha concedido. Así cumplimos el mandato del Libro Santo. Hay que ser siempre agradecidos. Demos gracias a Dios en todo, que esta es su santa voluntad. Emplear siempre un abogado intercesor. Cuando se va a hablar con una altísima autoridad, conviene sobremanera hacerse acompañar de alguien que goce de gran estimación y buen nombre entre el alto gobierno, por ejemplo, un senador, un familiar muy estimado por el gobernante, un amigo suyo, etc. Algo parecido es lo que nos conviene hacer al dirigirnos al Altísimo Dios, presentarnos a Él por medio del ser que más ama y más estima, su amadísimo Hijo Jesucristo. Por eso, el Redentor nos dejó esta bella promesa: todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Lo que pidan al Padre en mi nombre, Él lo concederá. Cualquier favor que deseamos obtener del Padre Celestial, supliquémoslo siempre diciendo que lo pedimos en el nombre de su amado Hijo Jesucristo. Y a Jesús, digámosle que le suplicamos en nombre de su amadísima Madre y de los santos. Así, apoyados por tan poderosos abogados e intercesores, seremos escuchados con mayor seguridad. La oración irresistible es la oración perseverante, la oración de quien no se cansa de suplicar la ayuda divina. Jesús nos cuenta en el Evangelio que una viuda, a base de no cansarse de rogar y de suplicar, obtuvo que un juez malvado y frío le hiciera justicia
y le librara de un enemigo que le quería dejar en la miseria. Y añade al Señor: si esto lo hizo un hombre malo y frío, ¿cuánto más hará mi Padre Celestial si no se cansan de suplicarle? La que no aguardó. Una señora fue a una familia rica a pedir un vestido para su hijita que era muy pobre. Aquellas gentes se pusieron a buscar en los armarios el mejor vestido que tenían, pero cuando bajaron al primer piso ya la mujer se había ido, creyendo que no le iban a dar nada. Le faltó saber aguardar. Pero, ¿y si tarda demasiado? Uno de los peligros para nuestra oración consiste en que si Dios demora bastante en concedernos lo que estamos pidiendo, nos desanimemos y dejemos de rogarle. Es necesario que nos repitamos hasta la saciedad la noticia tan hermosa que nos contó San Pablo. Dios tiene poder y bondad para darnos mucho más de lo que nos atrevemos a pedir o a desear. Si Él quiere y puede ayudar, ¿por qué dejar de pedirle sus ayudas? Partimos siempre de un principio: aquel a quien pedimos es todopoderoso. Dios nos oye, dice San Juan, y si nos oye, nos ayuda. Y si la gracia que le pedimos no nos conviene, en este caso, Dios, que es infinitamente sabio y bondadoso, nos concederá entonces otras gracias y ayudas que sean más útiles y provechosas, pero lo cierto es que siempre cumplirá aquello que prometió por medio de su profeta. No han terminado de hablar en su oración y ya les estoy enviando una respuesta en su favor. ¿Y si somos indignos de ser escuchados? Cuando Dios parece no querer hacer caso a nuestras peticiones, debemos humillarnos y reconocer que somos indignos de que Él nos oiga y nos ayude. Pero no nos quedemos en el recuerdo de nuestras miserias y maldades, sino más bien pensemos en cuán grande es su misericordia y su admirable generosidad, y que Él nos ayuda, no porque nosotros somos buenos, sino porque Él es bueno. Y estemos seguros que cuanto mayor sea nuestra confianza en la misericordia divina, tanto más grandes serán los favores que conseguiremos de nuestro Señor, de quien tiene mayores riquezas y más generosidad. Se pueden obtener más ayudas que de uno que es pobre y tacaño, pero ¿quién más rico, más generoso y más buen amigo nuestro que el mismo Dios? Nuestro Creador no necesita que le informemos acerca de lo que necesitamos, pues bien sabe el Padre Celestial todo lo que necesitáis, pero quiere que acudamos a Él para confiarle plenamente lo que nos está haciendo falta y que dejemos en sus manos la solución, aceptando su santa voluntad. San Juan Crisóstomo dice: no hay criatura más poderosa que la que ora con fe, porque tiene a su favor una promesa infalible que dice: pedid y se os dará. Jesús no puso límites a lo que Dios nos va a conceder. A nosotros nos toca no tener miedo en pedir, aunque lo que pidamos sea tan raro como pedirle a un árbol o a un monte que se arranque de donde están y se lancen al mar. Orar sin tanto afán. Es necesario no profundizar tanto en los problemas. De tanto rasguñar una herida, se va encarnando más y más. Dejemos que Dios actúe. Dejemos tanto miedo. El miedo no está bien en quien confía en la bondad del Señor. No nos dediquemos a analizar tanto los problemas, ni a querer resolverlos nosotros solos. Dejemos que Dios los resuelva. No pedir solo lo material. Dice la gente: recen para que se me solucionen tal o cual problema. Muy bien, pero ¿por qué no piden también: recen para que yo me convierta? Si esto sucede, se cumplirá lo que anunció Jesús. Todo lo demás se nos dará por añadidura. La mejor oración es que la parte del deseo de agradar a Dios, del deseo de salvar almas, del anhelo de lograr la propia conversión y la de muchos más. Nada hay que más agrade a nuestro Salvador que esto, y si le pedimos esta gracia, estará siempre dispuesto a responder nuestra oración. Cuanto pidan en la oración,
crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Capítulo 43. Las dos clases de oración y cómo hacerlas. Orar es elevar la mente a Dios para adorarlo, darle gracias, suplicarle perdón y pedirle las gracias y favores que necesitamos. La oración puede ser de dos maneras, con palabras o solo con la mente. La primera se llama oración vocal, la segunda oración mental. Oración vocal es aquella en la cual le hablamos con palabras a Dios. Así, por ejemplo, le decimos: Señor y Dios mío, si es de tu agrado, si es para mi mayor bien, concédeme tal o cual favor, perdóname tal o cual falta, gracias por este u otro beneficio tuyo. Cuando sentimos peligrosas tentaciones y estamos en peligros de caer en pecado, conviene decir: Señor, mira que me están venciendo, ven pronto a ayudarme, Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Mira, Señor, que en el camino por donde avanzo me han tendido una trampa. No me abandones, Dios de mi salvación, no me dejes caer en tentación. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, líbranos, Señor, de todo mal, etc. Cuando nos sentimos débiles e incapaces de resultar vencedores en las luchas espirituales, podemos decir las palabras del hermoso Salmo 86. Inclina, Señor, tu oído, escúchame que soy un pobre desamparado, salva a tu siervo que confía en ti. En el día del peligro te llamo y tú me escuchas, grande eres tú y haces maravillas. Dame una señal propicia, que la vean los enemigos de mi alma y se alejen, porque tú, Señor, me ayudas y consuelas. La oración mental consiste en elevar la mente a Dios, pero sin decirle nada con palabras. Por ejemplo, cuando nos ponemos a pensar que por nosotros mismos no somos capaces de defendernos del mal y de obrar el bien, y llenos de amor a Dios elevamos a Él nuestra confianza, con la seguridad de que su ayuda no nos faltará jamás. Esta desconfianza en nosotros mismos y este acto de fe en el poder y en la bondad de Dios es una verdadera oración, aunque no se haya dicho palabras. Se hace también una oración mental cuando presentamos a Dios nuestra pobreza, miseria y debilidad absoluta, y recordando las bondades con las cuales nos ha auxiliado otras veces, pensamos que también en lo presente y en lo futuro nos va a ayudar y socorrer. Esta oración mental es extremadamente útil para el alma y siempre provechosa. Algunas reglas para orar con sencillez. Primero, ante todo, separemos cada día algunos minutos para estar a solas, en paz y hablar con Dios. Segundo, hablemos con nuestro Señor con sencillez y naturaleza, como un hijo muy amado, como el más bueno y cariñoso de los padres. Contémosle lo que nos preocupa. No hace falta que empleemos fórmulas raras, hablemosle con nuestras propias palabras, que Él las entiende muy bien. Tercero, entremos en diálogo con Dios, también cuando estamos en el trabajo, digámosle que lo amamos, que le damos gracias, que le ofrecemos lo que estamos haciendo. Cuarta, convenzámonos de esta gran verdad: Dios está con nosotros, viaja con nosotros, nos acompaña como el aire y como la luz a todas horas en el día. Está a nuestro lado las 24 horas y 60 minutos de cada hora y nos quiere ayudar. Desea ayudarnos, goza ayudándonos, pero espera nuestra petición de ayuda. Número 5. Oremos con la absoluta seguridad que nuestra oración, si es oída y respondida por todas las veces y siempre, y encomendémosle a los pecadores que deseamos convertir y a todos los que han tratado o tratarán con nosotros. Sexta, al orar, tengamos ideas positivas y no negativas. Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Séptima, siempre debemos declarar o pensar cuando nos ponemos a orar que aceptamos lo que Dios permita que nos suceda, pues aunque no nos conceda lo que le pedimos,
siempre nos concederá lo que sea para nuestro mayor bien. Demasiado nos ama y por eso nos da lo que más nos conviene. Octava, cuando oremos, dejemos todos los problemas en manos de Dios. Recordemos lo que dice el Salmo 55. Coloca tus problemas en manos del Señor y Él actuará. Pidámosle que nos conceda fuerza para hacer lo que tenemos que hacer y lo demás dejémoslo todo en sus manos todopoderosas. Novena, cada día digamos alguna oración por nuestra ciudad, por nuestro país. Es lo que aconseja el profeta Jeremías diciendo: orad por la ciudad y el país donde estáis viviendo, porque su bien será vuestro bien. Capítulo 44. ¿Cómo orar por medio de la meditación? Entendemos por meditar el aplicar atentamente el pensamiento a considerar algún tema religioso. Meditar es elevarse hacia Dios por medio de la reflexión. La meditación es uno de los mejores medios para progresar en la vida espiritual. Quien desea llegar a un buen grado de perfección y santidad debe de emplear por lo menos media hora cada día en este ejercicio de oración que se llama meditación. Y uno de los temas que más ayuda a obtener un verdadero amor a Dios y un rechazo total a todo pecado es la pasión y muerte de Jesucristo. ¿Cómo meditar acerca de la pasión? Supongamos que deseamos conseguir la virtud de la paciencia. Para conseguirla será de enorme provecho meditar en los sufrimientos de Jesús en la pasión, por ejemplo, en la oración en el huerto. Cómo después de pedir varias veces al Padre que le alejara ese cáliz de amargura, porque tenemos todo el derecho a pedir a Dios que aleje de nosotros ciertos sufrimientos, si le parece bien alejarlos, viendo que el Padre Celestial no pensaba librarlo de aquellos tormentos que le esperaban, dijo con la más admirable paciencia: Padre, si no es posible que se aleje de mí este cáliz, que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú, que se haga tu santa voluntad. Jamás en la historia se había visto una agonía tan espantosa como la de Jesús aquella noche, que le hizo sudar gotas de sangre. Pero tampoco nunca se había oído una oración que demostrara una paciencia tan admirable. Esto es lo que debemos repetir cuando nos llegan las horas amargas de la vida: Padre, que se haga tu santa voluntad. Y como premio a su admirable resignación, recibió Jesús la visita de un ángel que lo consoló y ya no volvió a tener en toda su admirable pasión y muerte ningún momento de desaliento. Es que el Señor da el dolor, pero también da el valor si recurrimos a su bondad. Y en la flagelación podemos meditar cuán agudos y atroces debieron ser aquellos dolores en los cuales su cuerpo fue literalmente destrozado a fuetazos, no quedando sitio sin heridas desde la cabeza hasta los pies. Y allí, en tan insoportables tormentos, no se le oyó gritar ni protestar, sino que con impresionante paciencia va ofreciendo al Padre Dios todas sus torturas por nuestros pecados y por la salvación de nuestra alma. Sea bendito el Señor Jesús. En la coronación de espinas, lo escupen, le vendan los ojos, le dan puñetazos, lo visten con un manto de burlas, le colocan una caña como bastón de mando y le clavan en la cabeza unas muy punzantes y destrozadoras espinas. Y todo este tiempo está silencioso, como una oveja, mientras la trasquilan sin protestar, dijo el profeta. Todo lo contrario a nosotros, que no somos capaces de recibir la más mínima ofensa ni el más pequeño desprecio sin demostrar disgusto y sin protestar. Jesús, enséñanos a sufrir como sufriste tú. El juicio de Pilatos, absolutamente injusto, sin una sola prueba en su contra. El mismo juez declara que Jesús es justo y que no encuentra en él ninguna falta, y sin embargo lo condena a muerte por temor a perder su empleo.
Cuánta mansedumbre demostró Jesús durante este juicio y qué gran paciencia, qué lección formidable para nosotros. La subida al Calvario, el profeta había dicho que lo llevarían como un cordero al matadero, sin oponer ninguna resistencia, el santo por los pecadores, el justo por los injustos. Ah, cómo nos enseña Jesús a aceptar la cruz de nuestros sufrimientos de cada día y llevarla con paciencia por nuestros propios pecados y por la conversión de los pecadores, y su agonía en la cruz. Meditemos cómo rechazó el vino mezclado con hiel, porque lo podía adormecer, anestesiar, y él quería sufrir al vivo todos los tormentos por salvar nuestra alma. Pensemos que en aquellas horas el tiempo en que no estaba en santo silencio, estaba rezando, para enseñarnos a sufrir rezando, y rezaba por los que no deseaban que lo perdonara, y para ellos pedía perdón y buscaba la excusa de que no sabían lo que hacían. Qué posición tan dolorosa en esas 3 horas que le parecieron siglos. Si se apoyaba en los pies, sentía agudísimos dolores. Si se colgaba de las manos, se le desgarraban por los clavos. Si miraba al frente, veía a los enemigos insultándolo. Si se dirigía hacia la derecha, contemplaba a su Madre Santísima, agonizando de angustia y de amor por él. Si volvía la vista hacia la izquierda, veía al mal ladrón burlándose de él. Si miraba hacia el cielo, también el Padre Celestial se había ocultado y le dejaba sufrir el peor martirio que pueda sufrir un ser humano, al verse abandonado por Dios, y gritó emocionado: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La sed le atormentaba enormemente a causa de tanta sangre que había derramado, y tuvo que exclamar: tengo sed. Y le dieron a beber vinagre y lo tomó, y con su paciencia admirable abrió para nosotros las puertas del paraíso eterno. Bendito seas por siempre, Señor. ¿Quién por quién? Mientras vamos meditando en estos temas tan importantes, hagamos la pregunta que se hacía Santo Tomás de Aquino: ¿quién sufrió? ¿Cómo sufrió? ¿Por quiénes sufrió? Y pensemos en el mismo Hijo de Dios, aquel Jesús que pudo desafiar a todos sus enemigos diciéndoles: si a alguien le consta que yo haya cometido algún pecado, que lo diga. Y nadie pudo decir nada contra él, porque en su vida jamás hubo ni la más pequeña falta, y sin embargo, siendo él tan extremadamente puro y santo, permitió Dios que sufriera tanto, y de ahí deducimos que el sufrimiento lo permite nuestro Señor, no porque nos quiere castigar o porque nos ha olvidado, sino para que crezcamos en santidad y logremos salvar muchas almas. Esta consideración nos ayudará mucho a sufrir con mayor paciencia. ¿Y cómo sufrió? Con la más impresionante paciencia y lleno de amor por el Padre Dios y por nosotros los pobres pecadores. Y esto tiene que servirnos de ejemplo para aprender nosotros también a sufrir de la misma manera, sin renegar, sin maldecir, sin protestar, por amor a Dios y a las almas. Conclusión: pidámosle frecuentemente a Jesús que, ya que Él supo sufrir con tanta paciencia y en tan impresionante silencio, y con un amor tan grande hacia el Padre Dios y a las almas, nos conceda también a nosotros la gracia de saber sufrir con Él, sin demostrar impaciencia, rezando y llenos de silencio, por amor a Dios y al prójimo, y con la mayor dosis de paciencia que nos sea posible. Si le pedimos muchas veces esta gracia, nos las va a conceder en cantidad admirable. Propósito: tomemos la resolución de pedir muchas veces la virtud de la paciencia, porque la necesitamos todos los días, y si no la pedimos, no la tendremos. Demos gracias al Padre Celestial por habernos dado en su amadísimo Hijo tan sublimes ejemplos de la más santa paciencia, y miremos de vez en cuando el crucifijo y repitamos lo que decía San Bernardo:
Sería una verdadera vergüenza que siguiendo a un jefe coronado de espinas, azotado, escupido, insultado y clavado en una cruz, silencioso y lleno de paciencia, nosotros vivamos disgustados por tener que padecer algunos pequeños sufrimientos. Si Cristo sufrió tanto por nosotros, es justo que también nosotros suframos las penas que Dios permita que nos sucedan, y que las ofrezcamos por su reino y por la salvación de las almas, especialmente de las más necesitadas de su misericordia. Muchas almas se pierden porque no hay quien sufra con paciencia por la salvación de los pecadores. El sufrimiento es una gran arma para ganar almas si se acepta con paciencia, en silencio y por amor a Dios.